Hola de nuevo a todas y todos, soy Efraín Benzaquén, les traigo un video, o un segundo video sobre tejido nervioso para los estudiantes de la materia Anatomía de la licenciatura en Nutrición de la UBA para este año 2020. Ahí vamos. Muy bien, en este video vamos a hablar de las células de la neuroglía o células de la glía. El nombre glía viene de pegamento, porque históricamente se les atribuyó el rol de unir y sostener a las neuronas, que como les dije son las células más importantes del sistema nervioso. Bueno, pero con el tiempo se le fueron descubriendo más roles, más funciones, y vamos a ver que no son simplemente células de sostén. Por supuesto que aportan sostén, aportan protección, producen el aislamiento de las neuronas, tanto mielinizando los axones como rodeando también los cuerpos neuronales y las terminales axónicas no mielinizadas y las dendritas. Producen el líquido cefalorraquídeo, ya vamos a ver lo que es, y de esta forma garantizan un microclima que garantiza la homeostasis, es decir, el equilibrio de todo el sistema nervioso. También participan en la reparación de daños y tienen un rol importante como guías durante el desarrollo neuronal y durante la reparación ante injurias. Se las divide clásicamente en neuroglía del sistema nervioso central y neuroglía del sistema nervioso periférico. Acá les puse una imagen donde está la clásica división y podemos ver 6 tipos celulares, que algunos tienen después sus subtipos. Esto ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen, pero es importante que recuerden estos 6 tipos. 4 en el sistema nervioso central, que son las células ependimarias o ependimocitos, que recubren las cavidades del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos, que son los que forman la mielina de los axones a nivel del sistema nervioso central. Las células de la microglía, que tienen función inmunológica, fagocítica e inflamatoria, derivan de los monocitos de la médula ósea, ya los vamos a ver. Y por último, en el sistema nervioso central están los astrocitos, que son las células más importantes dentro de las células de la glía, las más numerosas, que cumplen muchísimas funciones. La principal y más conocida es la de ser la barrera hematoencefálica, de participar, mejor dicho, de la barrera hematoencefálica, y se dividen en 2 tipos de astrocitos. Esto ya lo vamos a ver con bastante detalle. Por su parte, si nos vamos al sistema nervioso periférico, vamos a ver que existe un tipo celular que se llama célula satélite, que está rodeando los cuerpos neuronales, es decir, están los ganglios. Recuerden que ganglios son las acumulaciones de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico, y tienen su diferenciación también en el sistema entérico, ya lo vamos a ver. Y después están las famosísimas células de Schwann, que son las que forman la mielina y las que recubren también los axones amielínicos en el sistema nervioso periférico. Bueno, estas son las 6 células de la glía, que son algunas más porque tienen subdivisiones que vamos a ver en este video. Continuamos. Bueno, entonces vamos a enumerar un poco las funciones y las características de los astrocitos. Los astrocitos son las células más grandes y abundantes de las células gliales. Se encuentran exclusivamente en el sistema nervioso central. Forman la barrera hematoencefálica. Aíslan y nutren a las neuronas, ya que recubren los somas neuronales, recubren los espacios sinápticos, recubren los nódulos de Ranvier. También participan de la plasticidad neuronal. La plasticidad es la capacidad de cambiar funciones de las neuronas o de reemplazar las funciones de neuronas muertas o desarrollar nuevas funciones, y para eso tienen que obviamente formar nuevas sinapsis, por ejemplo, para aprender un nuevo conocimiento, y este proceso está acompañado y mediado en gran medida por los astrocitos. Y por último, guían la migración neuronal, tanto
en el proceso de histogénesis del sistema nervioso como en los procesos de reparación de injuria. Las imágenes que estamos viendo son abajo un dibujo de Santiago Ramón y Cajal de el año 1900 aproximadamente, años menos, años más, y arriba también un astrocito con todas sus características de inclusiones citoplasmáticas que ya lo vamos a ir viendo. También fíjense que en este astrocito muestra esas inclusiones citoplasmáticas. Vamos a ver después que hay dos tipos de astrocitos. Ahora nos vamos a ir viendo con detalle. Pero me interesa ponerles los dibujos de Santiago Ramón y Cajal porque son de una exactitud increíble. Cómo se ha a lo largo del tiempo corroborado todos los detalles que Santiago Ramón y Cajal predecía en sus dibujos. Fíjense que acá, rodeando los vasos sanguíneos, están estas dilataciones de las extremidades de los astrocitos que se llaman podocitos o polo vascular del astrocito. Fíjense acá que acá tenemos un corte transversal de un vaso, como los pies del astrocito lo rodean. Bueno, de esta forma ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo forman la barrera hematoencefálica. Lo que vemos arriba a la derecha es un corte con hematoxilina y eosina donde se han impregnado los astrocitos con sales de oro, que es una técnica justamente desarrollada por Santiago Ramón y Cajal. Bueno, continuamos. Bueno, entonces los astrocitos son las células estrella de la neuroglía. No solo porque tienen forma estrellada, sino porque por las funciones que se les viene descubriendo, son las células a las cuales más atención se les viene prestando y todas las investigaciones sobre el funcionamiento del sistema nervioso central actualmente, o mayormente, mejor dicho, están centradas sobre los astrocitos. Como les decía, son las más abundantes de las células de la neuroglía, son las células más abundantes de todo el sistema nervioso central, porque ustedes saben que las células de la glía superan hasta en 10 veces al número de neuronas. Además, forman junto al endotelio vascular lo que se llama barrera hematoencefálica, es decir, una estructura que regula qué pasa de la sangre al sistema nervioso y del sistema nervioso a la sangre, o mejor dicho, del sistema nervioso central, porque ya vamos a ver que en el sistema nervioso periférico hay otros mecanismos. Y por supuesto en el sistema nervioso periférico no hay astrocitos. Así que la regulación del paso de sustancias entre la sangre y las neuronas está regulado principalmente por la barrera hematoencefálica que forman los astrocitos. Además, también regulan el flujo sanguíneo, que esto es otra cosa que tiene que ver con la capacidad que tienen de producir vasodilatación o vasoconstricción en distintos sectores del cerebro, permitiendo mayor flujo de sangre donde se necesita mayor actividad y menor donde no es necesario. Esto lo hacen también en combinación con el endotelio a través de la secreción de ciertos mensajeros como el óxido nítrico que produce vasodilatación, que actúa sobre la capa muscular de las arteriolas que regulan el flujo sanguíneo. También participa del metabolismo de la glucosa, esto ya lo vamos a ver en una placa específica, porque tienen la capacidad de absorber la glucosa de la sangre, por supuesto, acumular glucógeno y cuando se necesita energía pueden ceder a las neuronas metabolitos de la glucosa, como el ácido láctico, que la glucosa lo convierte en piruvato y lo incorpora a su proceso oxidativo. Además, participan del balance hidroelectrolítico, es decir, el astrocito tiene unas proteínas que se llaman acuaporinas, que son las que permiten el pasaje de agua de un lugar a otro a nivel del sistema nervioso central y una capacidad de regulación de los electrolitos en el líquido extracelular, pueden reabsorber el calcio y también participan de la regulación y la concentración de sodio, potasio, cloro en el intersticio del sistema nervioso central porque son los que median el intercambio de agua y electrolitos con la sangre. De esta forma ayudan a mantener la homeostasis del sistema nervioso central. Homeostasis quiere decir equilibrio.
Entonces, el equilibrio hidroelectrolítico y de otras sustancias a nivel del sistema nervioso central está principalmente mediado por los astrocitos. En las imágenes les puse un dibujo esquemático de cómo los astrocitos van recubriendo con sus polos vasculares o podocitos, también se le llama al polo vascular del astrocito. Fíjense que emite una prolongación y va recubriendo. Fíjense, acá viene un vaso, ¿no? Se toma un vaso para tomar como ejemplo de la circulación a nivel del sistema nervioso central. Y todo el vaso, toda la superficie del vaso está absolutamente recubierta. Acá lo vemos en este dibujo longitudinal por los pies vasculares de los astrocitos. Si viésemos un corte transversal, lo que vemos es el pie del astrocito rodeando al endotelio. Acá justo en esta imagen hay una célula que se llama pericito, que es una célula que tiene potencialidad de derivar en otros tipos celulares, puede reemplazar una célula endotelial, puede formar un fibroblasto, puede formar una célula muscular, ya lo vimos en tejido conectivo, pero a este no le queremos prestar atención en este momento, sino que vamos a prestar atención a la célula endotelial, que son estas que ven acá, en este color lila. Acá en este caso hay dos células endoteliales, pero podría ser una sola que da toda la vuelta al capilar, y la relación entre la célula endotelial con los astrocitos. Entre la célula endotelial y el astrocito está la membrana basal del endotelio, que también forma parte de la barrera hematoencefálica. Entonces, cualquier sustancia que viene por la sangre, acá tenemos varios ejemplos, necesita ingresar al sistema nervioso central, tiene que atravesar el citoplasma de la célula endotelial, atravesar la membrana basal, atravesar el pericito en caso de que esté a esa altura, y luego atravesar el citoplasma de los astrocitos. Por supuesto que para garantizar este cierre hermético, las membranas de las células endoteliales están unidas con uniones estrechas, o sonula occludens era otro nombre de las uniones estrechas, o uniones Schuchthian. Son distintos nombres, pero el concepto ustedes ya lo tienen de cuando vimos las especializaciones de membrana de epitelio, que son uniones que impiden el paso de sustancias. Apenas puede pasar un poco de agua y algunos iones, pero la gran mayoría de las sustancias no pueden pasar por estas uniones, sino que tienen que pasar a través del citoplasma de la célula por poros específicos, y eso es lo que permite regular el paso entre la sangre y el intersticio del sistema nervioso, y eso se llama barrera hematoencefálica. Obviamente que las moléculas pequeñas y liposolubles pasan rápidamente porque las membranas, la característica aislante de las membranas de todas estas células son la porción lipídica. Por eso el alcohol, por ejemplo, ingresa rápidamente al sistema nervioso central y otras sustancias. Pero el resto de las sustancias necesitan poros específicos o carriers, como se ve acá, para trasladarse desde la sangre al sistema nervioso central o desde el sistema nervioso central hacia la sangre, y en esa función, en ese rol, son importantes los astrocitos. Lo que vemos abajo a la derecha es un corte del sistema nervioso central donde vemos longitudinalmente un vaso sanguíneo y todas las ramificaciones de los astrocitos que lo van rodeando absolutamente. Así que lo que no se pueden olvidar y que es pregunta de examen y que lo tienen que saber clarísimo y que además hace muchísimo tiempo que se sabe, es que los astrocitos forman la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central y que por formar esa barrera hematoencefálica participan del balance hidroelectrolítico, del metabolismo de la glucosa, de las distintas funciones que hacen a la regulación de las cuestiones que entran y salen del sistema nervioso central a través de la sangre. Continuamos. Muy bien. Continuando entonces con los roles de los astrocitos, una cosa importante es que regulan la concentración de calcio extracelular, especialmente a nivel del espacio sináptico, y además participan
de la recaptación de neurotransmisores como por ejemplo el glutamato, y además liberan gliotransmisores que le dan señales a las neuronas. Acá tenemos un esquema donde viene la neurona presináptica, viene el impulso, el potencial de acción, ingresa calcio a la terminal, al citoplasma de la terminal sináptica y se liberan los neurotransmisores que tienen sus receptores específicos a nivel de la neurona postsináptica. Pero lo que se ha descubierto es que también los astrocitos tienen receptores para los neurotransmisores, que recaptan esos transmisores, con eso generan una serie de señales que no vienen al caso porque pertenecen al campo de la neurofisiología, pero también son capaces de sintetizar y liberar señales que llegan tanto a la neurona presináptica como a la neurona postsináptica. Es muy interesante que un solo astrocito puede estar en contacto con unas 100.000 sinapsis. Y también, además de cubrir los espacios sinápticos, cubren y aíslan a los nódulos de Rambier, que son los espacios que quedan entre las distintas vainas de mielina, o mejor dicho, entre las distintas porciones de la vaina de mielina que forma cada oligodendrocito. En el sistema nervioso periférico, la misma célula de Schwann establece unas prolongaciones citoplasmáticas que cubren los nódulos de Rambier, pero a nivel del sistema nervioso central este aislamiento lo garantizan prolongaciones de los astrocitos que también se vinculan con la posibilidad de nutrir al axón. Para que a ustedes les quede claro el concepto, el aislamiento de la neurona en general la garantizan los astrocitos y del axón en particular lo garantizan en el sistema nervioso central los oligodendrocitos y a nivel del sistema nervioso periférico las células de Schwann. Es muy interesante el hecho de la conexión de un solo astrocito con cientos de miles de sinapsis, porque la posibilidad del astrocito de captar la transmisión sináptica y producir mediadores a partir de esto tiene que ver con la regulación de la actividad neuronal a nivel de sectores del sistema nervioso y se vincula al efecto que ya les comenté antes de la capacidad del astrocito de regular el flujo sanguíneo. Es decir, donde hay mayor actividad, el astrocito a través de estos mecanismos de percibir que hay más sinapsis y más actividad, puede direccionar a estas zonas mayor flujo sanguíneo y donde hay menor actividad, por supuesto, no se necesita energía, no se necesita mayor flujo sanguíneo, con lo cual también regulan esta situación. Vamos a seguir con la próxima diapositiva. Bueno, y yendo un poco más en detalle a la profundización de esto mismo que les vengo diciendo, los astrocitos, como les comenté en la numeración de sus funciones, participan del metabolismo de la glucosa. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es muy sencillo, fíjense. La glucosa, por supuesto, llega al sistema nervioso central, como no podría ser de otra manera, por la sangre, ya sea porque se absorbe directamente en el intestino o porque la libera el hígado cuando el metabolismo así lo requiere. Ingresa al astrocito y en el astrocito se puede utilizar directamente formando piruvato o se puede acumular como glucógeno, según el estado metabólico de esa área del cerebro en ese momento, o del sistema nervioso central, mejor dicho. Entonces, de cualquiera de las dos formas, lo que ocurre en el astrocito es que la glucosa se consume por glucólisis. De esa glucólisis se genera piruvato. El piruvato se convierte en lactato y el lactato es cedido a las neuronas, donde lo vuelve la neurona a convertir en piruvato y lo ingresa en el sistema oxidativo. No nos queremos ir por las ramas, o no me quiero ir por las ramas, mejor dicho, con las cuestiones que ustedes van a estudiar en bioquímica. Pero el concepto importante que sí tienen que saber y que se va a preguntar en el examen es la regulación energética que hace el astrocito acumulando glucosa y cediendo a la neurona metabolitos de la glucosa cuando la neurona necesite consumir más energía. También, como les comenté antes, recapta
neurotransmisores. Ustedes saben que en el sistema nervioso central el glutamato es un neurotransmisor excitatorio muy importante. El astrocito recapta el glutamato desde el espacio sináptico y lo convierte en glutamina por la transaminasa, que también lo van a ver en bioquímica. Este fenómeno ocurre solo en el astrocito y le pasa la glutamina a la neurona, que la vuelve a convertir en glutamato, o sea, la neurona reconstruye el neurotransmisor y lo tiene disponible para cuando lo necesite. Así que estos ciclos de relación enzimática, digamos de relación metabólica, mejor dicho, entre el astrocito y la neurona son muy importantes y son de descubrimiento relativamente reciente y están en plena investigación. Pero fíjense cómo el astrocito es un asistente permanente en los procesos metabólicos que la neurona debe llevar adelante. Continuamos. Muy bien. Y otro rol muy importante de los astrocitos es que participan en la migración y la organización neuronal durante el desarrollo y asimismo actúan en la reparación, en la cicatrización y en la plasticidad neuronal ante injurias. La plasticidad es la capacidad de las neuronas, como les decía antes, de formar nuevas sinapsis, de reorientar sus sinapsis y de esta forma poder suplir funciones que han perdido neuronas que por alguna razón, generalmente un accidente cerebrovascular, se pierden u otra razón que sea por un proceso patológico. Es interesante que se ha descubierto que en el hipocampo, que es un área subcortical del lóbulo temporal, muy vinculada a los procesos de memoria, se ha descubierto una población de células madre que pueden entrar en mitosis y algunas de estas células madre se diferencian a nuevas neuronas y todo el proceso a través del cual estas células pueden diferenciarse y migrar a distintas áreas del cerebro para reemplazar a neuronas perdidas está mediada y guiada por astrocitos. La célula migra protegida, encapsulada y guiada por astrocitos. Lo que ven en la imagen es un proceso a través del cual se ha marcado con con inmunofluorescencia, con distintos colores, las neuronas están en rojo y las células madre en verde, y se ha inducido injuria, y fíjense cómo hay lugares donde las células madres migran y van a reemplazar a las neuronas injuriadas. Lo que tienen abajo es el proceso de diferenciación de una célula madre hasta una neurona, o que empieza a desarrollarse, a emitir las prolongaciones típicas del árbol dendrítico de las neuronas. Bueno, esta es una cosa importante que les quería marcar porque, como en el video anterior les expliqué que las neuronas no tienen la capacidad de dividirse porque son células muy diferenciadas que pierden la capacidad de hacer mitosis, eso no quiere decir que no haya posibilidad de formar nuevas neuronas, pero este es un proceso limitado y que está en plena investigación. Donde más se ha avanzado en este campo es en lograr que estas células madres se desarrollen en neuronas dopaminérgicas para reemplazar a las neuronas perdidas que generan la enfermedad de Parkinson, pero es un proceso que todavía no tiene una aplicación clínica plena. Así que es importante que ustedes estén al tanto de esta situación y sobre todo que sepan el rol del astrocito en esta potencialidad reparatoria del cerebro del sistema nervioso central. Continuamos. Bueno, otro tema interesante es que históricamente, como les mencioné, a los astrocitos se los visualizaba por la técnica con sales de oro que había ideado Santiago Ramón y Cajal. Pero actualmente se ha descubierto que existe una proteína que se llama proteína ácida fibrilar glial, proteína ácida fibrilar glial o glial fibrilar. Es decir, una proteína fibrilar porque es una proteína que forma parte del citoesqueleto, concretamente son filamentos intermedios, glial porque es de la glía, porque están los astrocitos, y ácida porque tiene sus características ácidas, o sea que se captaría mayormente los colorantes básicos como la hematoxilina. Pero lo interesante es que esta proteína se la puede marcar, como yo les enseñé en los primeros prácticos, o en los primeros videos, mejor dicho, con inmunohistoquímica, es decir, se genera un anticuerpo
que vaya contra esa proteína y ahí se identifica específicamente a los astrocitos porque en el sistema nervioso central la única célula que expresa esta proteína ácida fibrilar glial son los astrocitos. Bueno, repito esto. Los astrocitos tienen en su citoesqueleto unos filamentos intermedios que están constituidos por una proteína que es la única célula que lo tiene en todo el sistema nervioso central. Se llama proteína ácida fibrilar glial, generando anticuerpos marcados con alguna tinción o con alguna enzima que después produzca una reacción que impacte sobre la proteína ácida fibrilar glial, podemos visualizarla con el microscopio. Y así es como se ven los astrocitos. Fíjense, esta imagen se las puse para que ustedes vean la cantidad de astrocitos que hay en el sistema nervioso central. Es la célula más abundante por lejos. Un 25% del peso seco del cerebro son astrocitos. Acá ven también los astrocitos, pero además fíjense estas estructuras que son todos los pies de los astrocitos rodeando los vasos sanguíneos. ¿Ven cómo se alcanza a intuir la presencia de un vaso sanguíneo acá? Bueno, esos son todos los pies de los astrocitos que lo están rodeando. Acá lo que les quiero mostrar es la gran extensión de las prolongaciones de un solo astrocito. Y acá es otra imagen donde también se identifican astrocitos y acá vemos uno rodeando un vaso sanguíneo. Son distintas imágenes, siempre con el marcado con inmunohistoquímica. Continuamos. Bueno, existen dos tipos de astrocitos. Este es un tema importante y esto se pregunta normalmente en los exámenes. Están los astrocitos que se llaman protoplasmáticos, que son más abundantes en el sistema nervioso central, y están los astrocitos fibrosos que prevalecen en la sustancia blanca. El protoplasmático tiene mucho más citoplasma y tiene muchísimas más ramificaciones. Como están principalmente en el sistema nervioso central y son estos que son capaces de entrar en contacto con cientos de miles de sinapsis, las prolongaciones son obviamente cientos de miles, mientras que el astrocito fibroso está presente en las estructuras de sustancia blanca, que justamente son más fibrosas, tienen mucho menos citoplasma y las prolongaciones suelen ser más rectas y menos ramificadas. Aquí tiene una imagen de un astrocito protoplasmático y acá tiene una imagen de un astrocito fibroso. Fíjense claramente cómo se correlaciona esto con los dibujos. Continuamos. Bueno, y acá les puse dos dibujos de 1900 de Santiago Ramón y Cajal, donde vemos astrocitos protoplasmáticos con su mayor presencia de citoplasma y sus más numerosas ramificaciones. Acá lo vemos claramente rodeando, envolviendo el cuerpo neuronal. Acá lo vemos rodeando los vasos sanguíneos. Fíjense cómo rodean claramente los cuerpos neuronales. Por eso son astrocitos de sustancia gris y protoplasmáticos. Y acá vemos astrocitos con prolongaciones más rectas, más largas, rodeando también los vasos sanguíneos, que se corresponden con astrocitos fibrosos. Continuamos. Bueno, entonces les decía que los astrocitos protoplasmáticos son más abundantes en la sustancia gris y los fibrosos más abundantes en la sustancia blanca. Pero ustedes miran, ¿y qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca? Bueno, este nombre de sustancia gris y sustancia blanca viene de los preparados en fresco de los cortes del sistema nervioso central, que son obviamente el cerebro, bueno, todo lo que es el encéfalo y la médula espinal. O sea, sistema nervioso central, encéfalo, cerebro, tronco del encéfalo y cerebelo, y médula espinal. Y si hablamos de sustancia gris y sustancia blanca, hablamos siempre del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Bueno, acá tienen un corte de cerebro en fresco. Fíjense, toda la corteza, toda la corteza es sustancia gris. Y luego hay sectores por debajo que también tienen sustancia gris que se llaman núcleos. ¿A qué corresponde la sustancia gris? Y esto presten atención, porque esta sí es pregunta de examen. O sea, el que no sabe, esta es primera pregunta de cualquier examen oral y el que no la sabe es imposible que apruebe. La sustancia gris corresponde a los somas neuronales, o sea, a los cuerpos de las neuronas. Mientras que la sustancia blanca corresponde a las
prolongaciones, principalmente prolongaciones axónicas y principalmente prolongaciones axónicas mielinizadas, y por eso justamente se ve blanca, porque ustedes saben que la mielina es principalmente grasa y que la grasa es principalmente blanca. Por supuesto que en la sustancia gris también llegan prolongaciones tanto axónicas como dendríticas. Esto es más que obvio, pero predomina en la sustancia gris los núcleos o los somas neuronales, y en la sustancia blanca es casi absolutamente prolongaciones neuronales. Las porciones de sustancia gris que encontramos por debajo de la corteza entre la sustancia blanca se llaman núcleos. En el sistema nervioso central, las acumulaciones de somas neuronales se llaman núcleos. En el sistema nervioso periférico se llaman ganglios. Y acá vemos un corte de médula espinal. No le conseguí una médula espinal en fresco, pero lo importante que les quiero remarcar es que la cuestión se invierte entre el encéfalo y la médula. Les repito, la cuestión se invierte, principalmente entre el cerebro y cerebelo y la médula. Se invierte la relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Cómo que se invierte? ¿Qué? ¿Ahora los núcleos son blancos? No, por supuesto que no. Siempre los núcleos son sustancia gris y la sustancia blanca son fibras. Pero en la médula la sustancia gris es central y la sustancia blanca, las fibras, los axones que van subiendo y bajando, son periféricos. Los núcleos de las neuronas están en esta estructura, que se llaman astas, que tienen esta forma de H, de letra H o de mariposa, y la sustancia blanca en la médula es lo que está alrededor. Mientras que en el cerebro tenemos toda la corteza, que se pueden llamar láminas o columnas, las organizaciones de sustancia gris o de somas neuronales. Luego tenemos la sustancia blanca y la que está por debajo, entre la sustancia blanca y es gris, se llaman núcleos. Por eso vamos a ver que en lo que es sustancia gris hay más, o casi todos los astrocitos son protoplasmáticos, mientras que en la sustancia blanca son mayoritariamente o casi todos fibrosos. Y los que tienen más intervención en la sinapsis, por supuesto, son los que están en la sustancia gris. Muy bien, espero que esto haya quedado claro. Continuamos. Muy bien, y ahora vamos a pasar a otro tipo celular, que son las células de la microglía, que como ustedes ya se imaginarán, son las más chiquititas de las células de la glía y por eso reciben el nombre de microglía. Estas células derivan de las colonias de formación de monocitos y macrófagos de la médula ósea y tienen funciones fagocíticas e inflamatorias, es decir, son las mismas células que cuando están en la sangre las llamamos monocitos, que cuando están en el tejido conectivo las llamamos macrófagos, que en muchos otros tejidos tienen sus nombres propios y en el sistema nervioso central reciben el nombre de células de la microglía. No derivan de la cresta neural, del túbulo neural, como el resto del tejido nervioso, sino que derivan del mesodermo de la médula ósea, del mesénquima. Estas células tienen un estadio inicial o permanente de vigilancia, donde se las ve, como en estas imágenes, con inmunofluorescencia o con inmunistoquímica, donde se ve todo el recorrido de la célula con estas prolongaciones, así como quebradizas, que se van entreverando entre los intersticios del resto de las células del sistema nervioso central. Si estas células entran en contacto con algún antígeno, con alguna bacteria, virus, parásito o célula cancerosa que reconocen como extraña, inician un proceso de activación, donde la intentan fagocitar, realizan movimientos ameboides hasta los capilares cercanos, donde cumplen su función de presentadora de antígenos, es decir, una vez que las fagocitan, exponen en su membrana los antígenos y activan al resto de las células del sistema inmunitario y se produce una reacción inflamatoria inmunitaria como en cualquier tejido con las particularidades del tejido nervioso. Lo interesante es que concluido el proceso de reacción inflamatoria, tiene una segunda etapa reactiva que tiene que ver con la liberación de factores de crecimiento para la reparación del tejido dañado y con el aumento de la actividad fagocítica para eliminar todos los desechos. Así que este es el rol de la célula de la microglía, ser
una célula fagocítica, presentadora de antígenos y con capacidad de activar la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central. Continuamos. Bueno, otro tipo celular, los ependimocitos o células ependimarias. Conforman una estructura continua similar a un epitelio sin membrana basal que recubre todas las cavidades del sistema nervioso central, es decir, los ventrículos, los acueductos que conectan los ventrículos entre sí, el acueducto de Silvio es muy famoso, y el epéndimo, el conducto del epéndimo que recorre todo el centro de la médula espinal. Además, estas células en sus membranas apicales, como pueden ver perfectamente acá en la imagen, son ciliadas, es decir, tienen prolongaciones que van sensando qué hay en el líquido cefalorraquídeo y también tienen muchas microvellosidades para tener mayor superficie de membrana en contacto con el líquido cefalorraquídeo que está en el centro del conducto. Por otra parte, su polo basal, como no podía ser de otra manera, se interdigita y está totalmente recubierto por astrocitos. Y además, es muy importante que ustedes sepan que hay una subespecialización de las células ependimarias, que son las que forman los plexos coroides. Pero para explicar los plexos coroides, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, fíjense, los plexos coroideos que están en el techo del cuarto ventrículo, en las paredes de los ventrículos laterales, fíjense, hay una gran ramificación vascular que es rodeada por un epitelio de células ependimarias, que acá se hacen más petizas, más cúbicas, porque lo que van a hacer es ir generando un ultrafiltrado desde todos estos capilares, y ese ultrafiltrado es justamente el líquido cefalorraquídeo. Es muy importante que a nivel de los plexos coroideos, las células ependimarias o ependimocitos sí conforman un verdadero epitelio, que tiene una membrana basal, como todo epitelio, y además tiene uniones estrechas, porque lo que queremos es que cualquier cosa que pase de la sangre al líquido cefalorraquídeo pase por el citoplasma de los ependimocitos y no entre ellos. Por eso hay una gran cantidad de uniones estrechas, las mismas que habíamos visto, ¿se acuerdan?, en el endotelio, que por supuesto acá también las tiene el endotelio. Bueno, obviamente que por debajo de esta membrana basal se encuentra una gran cantidad de capilares sanguíneos, que es toda esta maraña que vemos acá en esta hermosa imagen de microscopía electrónica de barrido, y esto es lo que produce el ultrafiltrado. Entonces, en las imágenes que tenemos, una imagen de microscopía electrónica de barrido que nos muestra cómo se va ramificando todos los capilares, una imagen con hematoxilina y eosina donde se ve un pedúnculo que empieza acá. Bueno, obviamente tuve que recortar la imagen, pero es toda una estructura que podría ser perfectamente el techo del cuarto ventrículo con toda la arborización de capilares, y a mucho más aumento vamos a ver un epitelio cúbico simple que va rodeando vasos sanguíneos. ¿Ven? Acá lo que ven bien en rojo es la sangre, son células sanguíneas, son eritrocitos, y rodeando todos los eritrocitos, o rodeando, mejor dicho, todos los vasos sanguíneos, este epitelio cúbico simple que va absorbiendo el líquido de la sangre y secretando el líquido cefalorraquídeo. Obviamente, esta estructura constituye una barrera específica sangre-sistema nervioso central, que ya no es la barrera hematoencefálica, sino que es la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo, conformada no por astrocitos, sino por ependimocitos de los plexos coroides. Continuamos. Bueno, y pasamos al oligodendrocito. Entonces, oligo quiere decir poco y dendro quiere decir arborización, o sea que tienen poca arborización. ¿Poca con respecto a qué? Y bueno, con respecto a la célula estrella, que es el astrocito, que es el que tiene muchísimas más ramificaciones o arborización. Además, los oligodendrocitos, acuérdense que oligo quiere decir poco, dendro quiere decir ramificación o árbol o arborización, tienen menos ramificación, pero además oligo quiere decir poco, son más pequeños, así que con esto se pueden acordar.
son más pequeños, son menos ramificados que los astrocitos y la función que cumplen, además de ser sostén, es que sus prolongaciones cubren y se enrollan alrededor de los axones, formando la mielina, o bien los envuelven para aislarlos y protegerlos en lo que son las fibras amielínicas. Es interesante que cada oligodendrocito puede formar segmentos internodales de mielina de varios axones de distintas neuronas, por supuesto. Entonces, esta imagen ya la vimos en el video anterior. Acá pasa un axón y van algunas de las prolongaciones del oligodendrocito y lo van rodeando, se van envolviendo sobre ellos formando la mielina. Acá pasa otro axón y forman algunas. Obviamente estas otras vainas de mielina vienen de otros oligodendrocitos. Fíjense, acá hay otro oligodendrocito que envía otras ramificaciones, ¿ven? Bueno, acá pasa otro axón también y así sucesivamente. En estos espacios que quedan entre cada vaina internodal de mielina, en estos espacios que se llaman los nódulos de Rambier, viene una prolongación de los astrocitos a recubrirla y a aislarla. Muy bien, continuamos. Por otra parte, ya si pasamos al sistema nervioso periférico, tenemos a las células de Schwann. El tema de la mielina no me voy a detener mucho porque ya lo vimos en el video anterior. Pero ustedes saben que si hablamos de mielina en el sistema nervioso periférico, estamos hablando de células de Schwann. Y lo que tenemos en esta imagen es todo un enrollamiento de una vaina de mielina, donde esta es la célula de Schwann, acá se empieza a prolongar el citoplasma, luego el citoplasma empieza a desaparecer y ya queda casi absolutamente lo que es solo la membrana. En algunas porciones queda un poco de citoplasma, pero la gran mayoría queda lo que es la membrana de la célula de Schwann, y en una vaina de mielina más desarrollada, esta mielina se compacta aún más. Lo que vemos por dentro es el axón, esto es una mitocondria, no me voy a detener mucho porque esta imagen ya la vimos. Lo importante es que a nivel del sistema nervioso central, las vainas de mielina son producidas por los oligodendrocitos y a nivel del sistema nervioso periférico son producidas por las células de Schwann. Los oligodendrocitos pueden emitir prolongaciones para rodear a varios axones de distintas neuronas, en cambio la célula de Schwann se enrolla sobre un solo axón, cada célula de Schwann, en las fibras mielínicas. En las fibras amielínicas, que generalmente son mucho más pequeñas, sí pueden pasar varias fibras de distintos axones o ramificaciones de un mismo axón por una sola célula de Schwann. Continuamos. Bueno, y esta diapositiva la armé con el objetivo de que ustedes recuerden que si bien la mielina en sí es molecularmente muy similar en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, hay algunas diferencias en la mielinización, es decir, en el proceso de formación de la mielina, y en cómo se organiza la mielina a nivel de los nódulos de Rambier. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes recuerden que en el sistema nervioso central está formada la mielina por oligodendrocitos y en el sistema nervioso periférico por células de Schwann. Entonces, en el sistema nervioso central el oligodendrocito emite una prolongación y esa prolongación se va enrollando sobre el axón hasta formar la mielina, que puede tener, como vimos en el video anterior, hasta 30 capas o más. En cambio, en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann emite una prolongación citoplasmática que envuelve el axón y luego la misma célula va girando alrededor del axón hasta producir el superenrollamiento de la membrana plasmática que conocemos con el nombre de mielina. Además, a nivel de los nodos o nódulos de Rambier, en el sistema nervioso central los oligodendrocitos dejan un espacio que es cubierto por astrocitos. En cambio, en el sistema nervioso periférico, esta misma cobertura del nódulo de Rambier lo realizan prolongaciones de las células de Schwann. En ambos casos la funcionalidad es la misma y permite el libre paso de iones entre el axón y el líquido extracelular para que se pueda propagar el potencial de acción. Acá, en la imagen de la izquierda, tomada del libro de Ross, vemos cómo la parte citoplasmática de la célula de Schwann emite una prolongación que entra en contacto con la otra célula de Schwann, uniendo
las dos vainas de mielina internodales a nivel del nódulo de Ranvier. Y lo que tienen abajo a la derecha es una imagen donde justo vemos la unión entre las membranas de las células de Schwann adyacentes. Acá no hay uniones estrechas, atención con esto, acá las uniones dejan pasar libremente los iones, pero sí dan una cobertura y un aislamiento al axón del resto del tejido circundante. Y acá lo vemos a mayor aumento, fíjense cómo se ve perfectamente la continuidad del axón, y lo que vemos por acá son las dos vainas. Esta es una vaina de mielina y acá continúa la otra porción de la vaina de mielina. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, y ahora pasamos a las células satélite del tejido nervioso que cumplen la función de aislamiento y de sostén de los cuerpos neuronales, es decir, de los ganglios en el sistema nervioso periférico. Recuerden que los cuerpos o somas neuronales a nivel del sistema nervioso central se llaman sustancia gris, y que a nivel del sistema nervioso periférico se llaman ganglios. Un ganglio nervioso es una acumulación de cuerpos neuronales y no se tienen que confundir, nada que ver con los ganglios linfáticos que tienen que ver con la inmunidad y en otro tipo de células. En el dibujo y en la microfotografía que tenemos abajo con H y E vemos lo mismo, que es un soma de una neurona, de un ganglio sensitivo, que son ganglios anexos a la raíz dorsal de la médula, ya lo vamos a ver en siguientes diapositivas, y lo que se quiere resaltar son todas las células satélites que lo rodean. Si bien en los preparados a veces estas células se pueden ver alejadas entre sí, lo que dan es una cubierta continua y un aislamiento total del cuerpo neuronal, y las terminales axónicas que hacen sinapsis sobre ese cuerpo neuronal tienen que pasar entre digitaciones y con el permiso de estas células satélites. Acá lo vemos perfectamente en la imagen, como rodeando el cuerpo neuronal, por supuesto esto se ve acá, lo que se ve acá es el cuerpo neuronal, toda esta estructura corresponde a lo que se llamaba el pericardio o el citoplasma que rodea el núcleo. Acá ven el típico núcleo con el ojo de lechuza, el corte no pasó perfectamente por el núcleo, pero se alcanza igualmente a divisar. Y todo alrededor, esta imagen es linda y por eso la elegí, porque deja justo este espacio que nos permite visualizar perfectamente esta célula unida con esta, forman como un epitelio plano simple que recubre todo el cuerpo neuronal. Estas células se llaman células satélites y lo que hacen es generar el aislamiento de la neurona periférica, que seguramente tienen otros roles similares a los astrocitos, como ya se ha descubierto en las células de los cuerpos de las neuronas entéricas. Seguimos. Bueno, y como les venía diciendo, nos queda, ya para ir terminando con las células de la glía, nos quedan las células neuróglicas entéricas, que reciben varios nombres: células entéricas de la glía, células de la neuroglía entéricas, pero hace referencia al grupo de células que le dan sostén, que le dan aislamiento a los cuerpos de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso entérico. Recuerden, SNE, sistema nervioso entérico, son dos plexos, un plexo submucoso de Meissner que inerva todo lo que son las glándulas, la muscular de la mucosa y la vasculatura, los vasos, la irrigación de la submucosa del sistema digestivo, y el plexo mientérico, de músculo mientérico de Auerbach, que inerva todo lo que es la musculatura autónoma lisa del sistema digestivo. Bueno, lo interesante es que estas células de la neuroglía entérica se ha descubierto que, al igual que los astrocitos, cumplen un rol en la sinapsis entre las neuronas del plexo entérico. Así que son células muy importantes. Bueno, con esto ya terminamos.
por ahora con el tema del tejido nervioso. Hemos visto las células de la glía y continuaremos los temas que nos quedan en un tercer video. Espero que les haya sido útil y espero sus comentarios y sus preguntas, ya sea en el mismo canal de YouTube, en el Facebook o si pueden por el chat, el foro de la plataforma. Saludos para todas y todos, nos vemos en el próximo video.